Yo se lo voy a leer. Y aquí comienza una de las primeras insinuaciones, de la primera luz que Dios nos da sobre el árbol de Navidad. Muchos tal vez dirán, el árbol de Navidad representa la natividad. El árbol de Navidad es lo que los cristianos usan para recordar el nacimiento de Jesús. En esta noche le voy a demostrar por la Biblia, por la palabra de Dios, usted va a ver algo tremendo, que el árbol de Navidad no tiene nada que ver con Dios, y mucho menos con Jesús. Entonces, ¿por qué hacemos esto y predicamos este mensaje en reuniones especiales como esta? Porque es el momento de que la iglesia de Cristo comience a entender cosas que han estado ocultas. El árbol de Navidad lo practicaban los fenicios, los sidonios, los jebuseos. El fundador del árbol de Navidad fue Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová. Ese fue uno de los primeros hombres que pudo levantar un árbol y algo tremendo allí. Y el árbol de Navidad, que nosotros los cristianos levantamos a veces en nuestra casa, es un símbolo de la masonería. ¿Usted entendió lo que yo le dije? El árbol de Navidad es un símbolo de la masonería. Todo masón, toda persona que entra en la masonería, lo primero que él tiene que hacer, después que pasa del grado 25, porque del grado 1 al 25 es toda inocencia, para muchos la masonería no pasa de una sociedad filantrópica como los Leones, como los Rotary, personas que hacen obra de bien y obra social. Pero una de las cosas, las 4 logias masónicas que existen en el mundo, logia blanca, logia verde, logia roja y la logia azul, que esa es la que fue fundada aquí en Mendoza. Por eso que hay tantos tremendos problemas aquí en esta ciudad de Mendoza. El espíritu de la logia azul, el espíritu del general San Martín, espíritu de la muerte. San Martín para ustedes para algunos argentinos es un héroe. Para mí es un hombre, un traidor, un asesino y un hombre que maldijo la nación argentina. San Martín, en vez de libertar a Argentina del yugo de los españoles, tal vez lo libertó de un yugo físico, pero colocó la nación de Argentina de rodillas a los pies de Satanás, el dios de la masonería, Baphomet. El pacto satánico que hacen los masones de la logia azul es más que matar un perro y un gallo, es sacrificio humano. Y San Martín, Simón Bolívar, eran hombres masónicos que hicieron un pacto terrible, hicieron un pacto de sangre, como el antiguo dictador que ustedes tuvieron en Argentina, Juan Manuel de Rosas, uno de los hombres más asesinos y sanguinarios de toda la historia, uno de los hombres más tremendos y sanguinarios de toda la historia. Ese hombre no solo era masón, sino que era maestro masón. Ese hombre que hacía cosas terribles, impresionantes. Ahora, ¿por qué será que toda la República Argentina, no solo Mendoza, hay imperios masónicos subyugando de tal forma esta tierra, donde en Argentina lo que más predomina es el ocultismo, la hechicería, la brujería, el esoterismo, el candomblé, la umbanda, la quimbanda, la idolatría? San Rodrigo tenemos ahora. En cualquier momento van a matar a otro, va a ser San Pepe. El antiguo presidente de los argentinos, para algunos fue un héroe, no sé hasta dónde.
sígame, sirio, libanés, musulmán, entre comillas, convertido al catolicismo romano. Hágame cosquilla a ver si me río. Usted tal vez lo puede creer, pero yo no. Ese hombre abrió las puertas de tal forma sobre esta nación de Argentina, que nunca antes en la historia de Argentina hubo tantos demonios que en el gobierno de Carlos Saúl Menem. Como si no había demonio en Argentina, él trajo otros demonios más. La fiesta de Halloween, que no existía en Argentina, ese fue el hombre que la trajo. ¿Y sabe cuándo la trajo? Casualidad, el día, la fiesta de brujas quiere decir eso. Casualidad, pero Menem mandó a buscar las cenizas del dictador Rojas, que estaba en la Basílica de Inglaterra. Y muchos miles de argentinos salieron detrás de las cenizas de ese dictador. Cuando nosotros estuvimos ministrando la palabra del Señor en Paraná, Entre Ríos, una de las cosas que nos llamó poderosamente la atención es que todas las noches en las campañas se manifestaban tremendos espíritus, espíritus de incestos. ¿Usted sabe lo que quiere decir incesto? Relación sexual entre padre e hijo, entre hermanos, era terrible. O sea que comenzamos a ver y a orar al Señor, Señor, ¿por qué predomina tanto ese espíritu en esta provincia de Argentina? ¿Y sabe lo que nos reveló el Señor? Se nos llevó a un monumento donde estaba la estatua, creo que de Urquiza, me parece que es. ¿Tú sos de Entre Ríos? ¿Viste la estatua esa? ¿Qué? ¿Por qué no le pusiste una bomba, hermano? Hay que tirar abajo esas inmundicias una vez. Este hombre... Resulta que la historia de este hombre era el macho de la República Argentina. Él llegaba como los indios de Malones y le decía a los secuaces de él. Llegaban los pueblos, miraba, decía, hoy voy a dormir con esa y con esa. Y era casada, soltera, viuda, divorciada, joven, lo que sea. Un hombre que él, con sus propias manos, mató más de 100 mujeres. Y ese espíritu está predominando. Hoy, en la República, en la provincia de Río, es impresionante. Impresionante la cantidad de insectos que hay allí. Y cuando fuimos a ese lugar, mire, fue impresionante. Nosotros tuvimos que orar a Dios, reprender a Dios, pedirle al Señor que Dios tuviera misericordia y pudiera atar a ese principado, a ese hombre fuerte que predomina. Y yo quiero hablar de uno de los principados más grandes que existe no solo en Argentina, sino en el mundo entero. Uno de los símbolos más idólatros y más satánicos, que es el símbolo del árbol de Navidad. Yo se lo voy a leer, le voy a dar algunos versículos, usted lo quiere anotar, pero le voy a leer el primero. Éxodo 34, versículos 13 y 14. Cuando Dios le dijo a Moisés que entrarían en la tierra, una de las cosas que Dios le dijo a Moisés, derribaréis sus altares y todo árbol frondoso, y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues yo Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ahora, cuando la palabra de Dios habla ansera, tenemos que hacer un poquito de historia. El Antiguo Testamento fue escrito en 2 idiomas. El Pentateuco fue escrito en el idioma arameo, no en hebreo, como algunos que se dicen teólogos por ahí, que yo no sé en qué seminario deben haber estudiado. El idioma arameo comenzó después del libro de Job hasta el Malaquías, pero antes de eso no existía el idioma hebreo, existía el idioma arameo. Y la palabra ansera en el idioma arameo quiere decir árbol de pino, árbol de fuego.
Y curiosamente, en Israel fueron arrancados de raíz todos los árboles de pino. Ahora, ¿por qué será que Dios hizo eso? ¿Por qué será? ¿De dónde salió la tradición del árbol de Navidad? ¿Quién la introdujo dentro de la iglesia? ¿Quién le dijo a usted que el árbol de Navidad es el símbolo que habla de la natividad, del nacimiento de Cristo? ¿Quién le dijo a la iglesia que Jesucristo nació el 24 de diciembre a la medianoche? ¿A dónde dice la Biblia eso? ¿A dónde dice la Biblia que Jesús nació un 24 de diciembre? Dice el evangelista Lucas escribiendo, dice que había pastores en la tercera vigilia de la noche. Y si hubiera Jesús nacido en diciembre, en Israel no puede haber pastores. En esa fecha no. ¿Sabe por qué? Porque ahí todos los campos estarían helados. Sería en pleno invierno. Ahora, ¿de dónde sale la doctrina de que tenemos que adorar a un árbol de Navidad? Le voy a leer algunos versículos más. Si lo quiere anotar, anótelo. En Deuteronomio, capítulo 16, versos 21 y 22, digamos que estos son los versículos más suaves del árbol de Navidad. En Deuteronomio 16, 21 y 22, Dios le sigue hablando a Moisés y le dice así: no plantarás ningún árbol para acera, árbol de pino, cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Ni le levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. El árbol de Navidad es una idolatría que muchas veces nosotros colocamos en la casa del Señor. Pero hay un versículo más tremendo. Yo lo quiero leer. En el libro de Amós, capítulo 1 y verso 13, aquí hay algo tremendo. Aquí comienza, yo diría, la verdadera historia del árbol de Navidad. Oh, Rama Shorekata la Baganda, Señor. ¿Usted me está entendiendo? Amén. O sea que espero que después del mensaje, todos los que tengan árbol de Navidad, no se lo regale a la abuela ni a la tía. Quémelo. Destrúyalo. Porque eso es satánico. Y mire lo que Dios dice en el libro de Amós, capítulo 1 y verso 13. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón. Curiosamente, míreme, curiosamente los hijos de Amón eran los que tenían al dios Moloc. Curiosamente, no lea todo el versículo, míreme a mí. Curiosamente, los druidas, una secta que existía y todavía hay algunos descendientes, de ahí viene la fiesta de Halloween, el 31 de octubre, que es la fiesta de todos los santos. Y yo le digo a usted en esta noche, aprovecho, papá, mamá, cuidado que el 31 de octubre muchas maestras le van a exigir que sus niños vayan disfrazados. Si usted lo hace, usted hizo un pacto con el diablo. Para algunos es una fiesta de disfraces, pero no lo es. Existen 4 feriados satánicos en el mundo. El primer feriado satánico, el 1 de mayo, el feriado satánico de San Jorge. El 31 de julio, el feriado satánico de San José. El 31 de octubre, la fiesta de Halloween. Tremendo eso. Donde miles y miles de niños en ese día son envenenados con caramelos y con tantas cosas. ¿Sabe por qué? Porque toda alma que en ese día muere son almas que son ofrecidas a Satanás. Ahora los hijos de Amón eran los que adoraban al dios Moloc. Y el cuarto feriado satánico más terrible es el feriado satánico del 24 de diciembre a la medianoche. En ese día, curiosamente, dice la tradición,
que en ese día es el día del equinoccio, es el día en que hay un casamiento místico entre el planeta Júpiter y el planeta Marte. Y el Dios que supuestamente nace en ese día, el Dios que en la masonería se adora, es el Dios Mercurio, el Dios chifludo que le llaman. Eso es terrible. Usted va a ver cosas en esta noche terribles. Curiosamente, el árbol de Navidad, cuando los druidas en el año 847 de la era cristiana comenzaron a ser perseguidos por todas las naciones de la tierra, porque ellos eran una raza que practicaban ritos satánicos. Y esos ritos eran practicados en el mes de diciembre con más intensidad. ¿De dónde sacaron los druidas las cosas que ellos hacían? ¿Está en la Biblia? Está, vamos a terminar de leerlo. Miren lo que hacían estos hombres. Así ha dicho Jehová, Amós capítulo 1 y verso 13, por 3 pecados de los hijos de Amós. Y por el 4 no revocaré su castigo, porque para ensanchar su tierra, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué dice en su Biblia? ¡Wow! Eso es fuerte. En el mundo moderno de hoy a los árboles de Navidad se le adorna con pelotitas de colores. Pero el antiguo árbol de Navidad que lo levantó primero Nimrod, poderoso cazador. Después lo levantaron los hijos de Amón que adoraban al dios Moloch. Y siguieron adorando en todas las épocas. Y cuando los druidas comenzaban a levantar el árbol de Navidad, ¿sabe lo que hacían en ese día? Dice la Biblia que este tipo de gente abrían el vientre a las mujeres que estaban encintas. ¿Sabe lo que hacía? Le sacaban el feto, lo colgaban en los árboles, le cortaban las manos, le cortaban los senos. En el vientre abierto le ponían un gato y lo cocían. Sacrificaban a los hombres y a las mujeres. Eso es el árbol de Navidad. Ahora, el árbol de Navidad tiene muchas cosas. En Isaías, por ejemplo, capítulo 14, versículo 12, yo le voy a pedir a alguien que lo lea. ¿Están ahí? Yo pensé que ya se habían ido. Isaías 14, 12. Míreme. Quiero que me miren. Aquí hay un árbol de Navidad. Vamos a hacer de cuenta que aquí hay un árbol de Navidad. ¿Qué es, antes de leer la Biblia? Levante sus ojos en la Biblia. ¿Qué es lo que las personas le colocan arriba del árbol de Navidad? Viene la cúspide. ¿Cómo se llama? Lea la Biblia ahora. A ver, alguien que la lea. Wow. ¿Cómo se llama la estrella que colocan arriba del árbol de Navidad? ¿Cuántas puntas tiene la estrella? ¿Será que esa es la estrella de Belén que guió los magos? Comienza a pensar un poquito. ¿Será que esa es la estrella de Belén que guió los magos? No. Curiosamente, la estrella de 5 puntas, conocido como pentagrama, es el símbolo de la iglesia de Satanás. Curiosamente, la estrella de 5 puntas que los satanistas adoran, que se le llama lucero,
Ahora, curiosamente, Dios habla de un lucero que era el querubín y el arcángel que Dios había colocado en el jardín de Dios. Ahora, ¿por qué será, hermano, que Satanás quiere que la iglesia, cuando la Biblia dice no te harás imágenes, ni semejanza, ni idolatría, ni esto, ni aquello, la iglesia evangélica que se dice guardiana y defensora depositada de toda la verdad de Dios, nosotros adoramos? Yo no. Pero sí lo adoraba. Yo tenía un árbol en mi casa que tenía más de 100 años. Era el árbol central de la familia. Ya estaba gris ese árbol. ¿Por qué será, hermano, que el diablo quiere que la iglesia tenga idolatría? Porque cuando Satanás sabe que si los hijos de Dios pueden levantar un altar de idolatría, en el mismo altar donde se adora a Dios, él habrá ganado una gran victoria. Ahora, curiosamente, todo árbol de Navidad tiene gajos, ¿verdad? De plástico, bueno, de todo. Y en la mayoría de esos árboles se colocan 30 adornos. ¿Por qué 30? Usted dirá, pastor, yo no sé, algunos deben de tener 15, no tiene ninguno. El verdadero árbol de Navidad que se adora y que le rinden homenaje y culto tiene 30. 30 adornos, tiene gajitos para colocar 30 adornos. Ahora, ¿por qué 30? Porque eso es un pacto masónico. Y cuando alguien, repito, va a entrar en la masonería, en las 4 logias masónicas, entra del 1 al 25, no hay ningún problema. Hasta ahí es inocente, no sabe lo que le espera más adelante. Pero el primer pacto que la persona tiene que hacer después que pasó del grado 25, que va al grado 26 y de ahí al 33, el primer pacto es inclinarse delante de un altar donde hay un árbol de Navidad. Y en ese árbol, que se llama el árbol genealógico de los masones, en ese árbol se debe de colocar los nombres de las 4 generaciones. Ahora, fíjese, 30. El diablo no es nada burro. ¿Por qué 30? Porque todos nosotros tenemos 2 padres, 2. 4 abuelos, son 6. ¿No? 8 bisabuelos. ¿O no? Y 16 tatarabuelos. Son 30. Cada regalo, cada adorno que está en ese árbol representa a alguien de la familia. Nosotros hemos tenido que ministrar, hermano, cuando hemos ministrado el tema de árboles, y muchos nos han querido, no, eso es para el pastor Márquez, dice. Inclusive pastores nos han querido creer. El año pasado ministramos en Montevideo, capital de Uruguay. Había 40 pastores en esa noche, estuvimos ministrando. Era 22 de diciembre. 2 días después, 24 a la medianoche, era el día que aparece el otro personaje. ¿Cómo se llama ese personaje? ¿Cómo? ¿No es San Nicolás? ¿No es San Nicolás? ¿No es Santa Claus? ¿No es el viejo de la barba blanca? Ahora, ¿quién le dijo a usted que San Nicolás es el representante de Cristo en la tierra? No lo es.
¿Y por qué será que los padres que se dicen creyentes, que algunos dicen, no, yo no miento, yo odio la mentira, ok, yo también. Pero ¿por qué será que en el mes de diciembre todos los papás y algunos que tienen Biblia bien grande, y algunos de ellos, soy reverendo, querubín, alcance, sacerdote y profeta, durante 11 meses no mienten, son santos, ok. Pero ¿por qué será que llega el mes de diciembre y mienten? ¿Se fueron todos los mentirosos en esta noche? ¿No es eso que usted le enseña a su hijo a decirle, mirá que va a venir Papá Noel y va a bajar por la chimenea y te va a traer esto, aquello, no sé qué más? ¿Qué es lo que usted le enseña a sus hijos? A mentir. Le enseña a mentir. Y usted también miente. Curiosamente, la ropa de Papá Noel es toda roja, ¿verdad? ¿Por qué será que la ropa de ese Papá Noel es roja? ¿Y por qué será que Papá Noel, según la tradición, baja por la chimenea para traer regalos? Solo que en la verdad no viene a traer regalos. Curiosamente, ese hombre de rojo era uno de los sacerdotes druidas, que venía a robar a los niños que estaban. Entonces, cuando nosotros a veces decimos que hay problemas en la familia, que hay problemas en el matrimonio, que hay problemas en esto, que hay problemas en lo otro, pero la Biblia dice que Dios no toma en cuenta el tiempo de nuestra ignorancia, ¿ok? Cuando usted no lo sabía, usted era inocente y usted armaba su árbol, y yo también lo armaba. Yo tenía 3 árboles de Navidad en mi casa. Tenía el árbol de Navidad viejo, tenía otro que habíamos comprado de plástico y otro que habíamos ganado de mi suegra. Muchos años armamos el árbol de Navidad, no lo sabíamos. Pero cuando yo comienzo a investigar el tema de la masonería, porque mi familia viene de toda ella masónica, toda. Cuando yo comienzo a investigar el árbol genealógico, lo que es el árbol de Navidad, lo que representa, hermano, me dio un frío en el estómago. Sin querer yo había colocado maldición dentro de mi casa. Y sin querer, involuntariamente, yo le había dado al diablo la autoridad legal de él venir y oprimir a mi familia. Por eso es que el árbol de Navidad tiene 30 adornos. Porque cada uno de esos adornos representa las 4 generaciones que están allí atadas bajo maldición. Toma la calabacía, aleluya. Pero cuando salió del cuarto y fue a pasar por la sala, iba a la cocina, dice, el Espíritu de Dios le abrió la visión. Y cuando el Espíritu de Dios le abrió la visión, ella vio sentado, enroscado como una víbora en el árbol de Navidad a un demonio, que es uno de los espíritus, banda que se le llama Eshu, uno de los demonios que trabaja en los pozos de Calunga, espíritu de muerte. Cuando ella vio esto, pegó un grito y le dijo al esposo, Daniel, ven a ver esto. Dios le abre el ojo a su esposo, los 2 ojos, y los 2 comienzan a contemplar ese demonio. Cuando están contemplando ese demonio, el Espíritu Santo le habla y le dice, ese es el Dios, ese es el Dios. Porque hay esto, aquello y lo otro, yo te voy a mostrar. Entra en el templo. Cuando entró en el templo, amados hermanos, en el árbol de 2 metros que tenía, había un demonio gigante. Ese demonio tenía sus pies, hermanos, que pasaban por el medio de los bancos. Eran como cadenas. El color de esas cadenas eran del color de una víbora, de una serpiente. Y el Señor le dijo, toda la membresía de la iglesia está atada bajo el demonio que tiene subyugado, que tiene la
eternamente cegada, y a ti te tiene. Mira el adorno que tiene así, el nombre de ese adorno. Cuando el pastor lo rompió, dentro de ese adorno estaba, amados hermanos, esto es tremendo, toda su familia. Toda su familia, había un adorno, allí había dos muñecos, un muñeco rojo y un muñeco negro. Toda su familia estaban escrita con símbolos satánicos. El Espíritu de Dios le dice, ese muñeco rojo, esa muñeca roja, representa la magia vudú. Usted no sabe lo que usted tiene dentro de su casa. Usted no sabe la puerta que usted le ha abierto al diablo cuando usted coloca un árbol de Navidad dentro de su casa. Usted no sabe, hermano, los poderes diabólicos que le abre la puerta a Satanás cuando usted levanta un árbol de Navidad y todavía le rinde. Mire, ¿a quién se adora el 24 de diciembre? ¿Al niño Jesús que nació en el pesebre o al Dios del árbol de Navidad? Al Dios del árbol. Y dijo el profeta Jeremías, no levantarás hombres, ningún hombre que adore el espíritu de los árboles que son como fantasmas que susurran de la tierra, dejarás con vida en la tierra de Israel. ¿Qué espíritu usted adora el 24 de diciembre? ¿Espíritu de Jesús? Ese no es Jesús. A usted le pasaron un gato por liebre. Ese no es Jesús. Jesús no nació en un árbol. Qué Jesús raro es ese, ¿verdad? ¿O no? ¿Amén? Qué Jesús raro es ese. Debe ser un pájaro. Debe ser hijo de una paloma que nació colgado en un árbol. La Biblia dice que Jesús nació en un pesebre rodeado de animales, y que la estrella de Belén guió a los magos hacia ese lugar, y los pastores que estaban en las colinas de las Galileas fueron a adorarle. ¿Qué espíritu del árbol tiene usted en su casa? ¿Quién le dijo a usted que el árbol de Navidad es un símbolo cristiano? El árbol de Navidad es una de las maldiciones más terribles que Satanás ha tenido éxito. Pero el árbol de Navidad, hermano, no está solo. En el mes de abril, el mes que la Biblia llama el mes de Nisum y Abiú, el mes que Jehová Dios por mano de Moisés sacó al pueblo de Israel del cautiverio de Egipto, fue el día en que Moisés sacrificó el cordero y comieron el pan con hierbas amargas. Fue el día en que Moisés mojó un hisopo en la sangre de aquel cordero y lo colocó en los linteles de la puerta y de la ventana, y le dijo Dios, por memoria y estatuto perpetuo tendréis esta fecha santa. Ahora, yo le pregunto a usted, que es tan espiritual, usted que tal vez dice, no, pero yo no creo en el árbol de Navidad. Ok. Pero yo le voy a preguntar a usted en esta noche, ¿a quién adora usted en el mes de abril, en el mes de Nisum? A ver, al más joven aquí. Semana Santa, semana de turismo, semana del comercio, semana, bueno, yo qué sé, tantos nombres tiene. Pero ¿a quién adoran usted en semana de turismo? ¿La muerte de Cristo? Y resurrección. Pero hay alguien más ahí. ¿Les gusta el conejo? Ahora, lo gracioso es que en verdad el mes de abril es el mes de la remisión. Pero lo curioso de esto es que en el mes de abril, que es lo que nosotros le llamamos la Semana Santa, y ok, creo que está bien,
Pero lo que menos se adora en el mes de abril de la llamada Semana Santa es a Jesús. Porque dice la Biblia, dijo Juan cuando estaba bautizando en el río Jordán y vio a Jesús. Dice que lo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿lo qué? Que quita el pecado. ¿Y a dónde está el conejo ahí? ¿A dónde aparece el conejo en esa historia? ¿Por qué será que el conejo es el símbolo de la magia, de la fantasía, del mundo irreal? Mañana vamos a hablar de la maldición de Walt Disney. ¿Por qué será que Alicia en el País de la Maravilla, cuando ella se pierde en el bosque, aparece el conejo orejudo con un reloj y le dice, mira, ven y desciende al mundo subterráneo, al mundo subterráneo? ¿Quién vive en el mundo subterráneo? ¿Quién? ¿Y cuántas películas y cuántos libritos de la Alicia en el País de la Maravilla tiene en su casa usted? Muchos. Mañana hablamos de la maldición de Walt Disney, el domingo los trae todos, lo vamos a quemar acá. ¿Por qué será, hermano, que el conejo es el símbolo de la magia? Los egipcios, los babilónicos adoraban al conejo como el símbolo de la fertilidad. ¿Por qué será que Satanás inventó una revista de Playboy que tiene en la primera tapa no a una mujer desnuda, sino a un conejo? ¿Y por qué será que usted, que se dice, porque yo no sé, en esta noche ya digo, ya estoy dudando que sea cristiano, creyente puede ser que sea, pero cristiano tengo mi duda. Perdóneme que le diga. Que usted adora, aquí está la Biblia, muéstrenme por la Biblia dónde dice que tenemos que adorar al conejo. Yo le voy a decir a dónde tenemos que adorar a Jesús. Y ni que hablar de las iglesias que en Semana Santa hacen huevo de Pascua dice, vamos a vender huevo de Pascua, espero que no lo hagan aquí. Para comprar una guitarra, para pagar el alquiler, para pagar... Satanás se las ha ingeniado para colocar idolatría. ¿Sabe lo que es eso? Satanismo. ¿Sabe lo que es eso? Hechicería. ¿Sabe lo que es eso? Brujería. Dentro de la iglesia. Por eso, hermano, es que tenemos dentro de nuestras iglesias gente que está atada, gente que está esclavizada. Gente que están, hermanos, poseída por un espíritu. ¿Cuál es el espíritu de la Navidad? Debería de ser el espíritu familiar. Debería de ser el espíritu de la familia. Ahora, vea bien otra mentira de Satanás. Supuestamente, y todo es supuestamente, el Cristo que adoran algunos Semana Santa es que la muerte. ¿Qué día muere Jesús en la Semana Santa? ¿Qué día muere? Viernes Santo, dicen algunos, ¿verdad? ¿Cuántos fueron católicos apostólicos romanos aquí? El domingo de Ramos íbamos a la iglesia, ¿verdad? A mí me gustaba ir a la iglesia el domingo de Ramos. Pero me gustaba ir a la iglesia el domingo de Ramos, no para llevarle ramas de palmera, sino para robarle toda la plata a los santos que estaban ahí. Llegué a ser monaguillo de la iglesia católica, candidato a diácono de la iglesia católica, ayudante del sacerdote, pero no porque fuera religioso, por conveniencia, porque ahí había plata. Entonces los jueves y los domingos y en Semana Santa era el día que la gente depositaba más plata. Entonces ministrábamos la misa con el padre, él ministraba, yo lo ayudaba. Después que terminaba la misa, limpiábamos el altar y yo lo ayudaba. Él se iba a la casa parroquial, yo le tomaba todo el vino. Buen vino era buen vino. Cerraba la iglesia, miraba que el padre no estuviera, y a la primera que le robaba era a la madre de Jesús. Con esa cara tan linda. Y entonces había unos cofres, no sé si aquí en Argentina hay, en las iglesias católicas, pero allá en el Uruguay se acostumbra que cada imagen, tiene 50 imágenes en la iglesia, hay 50 cofres, alcancía, no sé cómo le llaman así.
Entonces está el cofre con un candadito chiquitito. Mire, ¿quién le va a romper? Entonces, nadie, alguno que sea un sacrilegio, yo era un sacrilegio. Usted que llegaba, miraba a la Virgencita María, allí la Virgen de Luz, a la que más me gustaba era la de Fátima, la odiaba. Porque le daban más plata a ella que a la Madre de Jesús. Entonces yo llegaba allí, miraba, tocaba con un fierrito, le rompía el candado, miraba adentro, qué bastante plata. Metía toda la plata en el bolsillo, hacía la señal de la cruz. El domingo que viene vengo por más. Y yo no precisaba la plata, ¿para qué quería plata? Hacía una imagen. A mí me hacía falta para comprar droga, para cigarros, para ir al cine, para divertirme. Pero yo no lo precisaba. Hacía una imagen. Ahora, a mí me hacía falta. Ahora, supuestamente el Cristo que la Iglesia Católica Apostólica Romana enseña y que la Iglesia Evangélica adora, no es el Cristo de la Biblia. No es el Cristo de la Biblia. Dicen algunos que Jesús murió un jueves. Otros dicen, pero la Iglesia Católica dice que Jesús murió el viernes. Ok, hagamos matemática. Jesús, el Cristo de la Iglesia Católica, murió el viernes a la hora 9, al 4 de la tarde. Ok. Jesús dijo que iba a estar 3 días muerto. 3 días y 2 noches. Como Jonás en el vientre. Ahora, Jesús muere a la hora 9, o sea, a las 4, horario nuestro. El sábado, a las 4 de la tarde, 24 horas. Ahora, lo más gracioso que dice Juan, dice Marcos y dice Lucas, que el domingo, el primer día de la mañana, María Magdalena, Salomé, Juana y las otras Marías fueron al sepulcro con especies aromáticas. El domingo, el primer día de la mañana, antes de salir el sol, ya Jesús había resucitado. Ahora, qué gracioso ese Cristo, ¿no? Era más poderoso que el superhombre. Murió el viernes a la hora 9 y el domingo antes de las 6 de la mañana ya había resucitado. ¿Ese es el Cristo de la Biblia? Ahora, veamos el Cristo de los cristianos evangélicos protestantes. El Cristo que murió el jueves. Por ahí alguien dijo un jueves. Muere el jueves a la misma hora, a la hora 9, el viernes un día. El sábado, ¿y dónde está el tercer día? ¿Se lo comió la ballena de Jonás? No, tampoco es el Cristo de la Biblia. Jesús murió un miércoles. Un miércoles Jesús murió. Bíblicamente Jesús murió un día miércoles. Y entre la resurrección de gloria, escuche, entre la resurrección de gloria y el cuerpo glorificado, en ese lazo de tiempo, Jesús fue a los infiernos, dice el apóstol Pedro, le predicó el evangelio eterno a los espíritus que estaban encarcelados desde la época de Noé. Ahora, tal vez sean, usted dirá, pastor, bueno, pero eso no tiene nada que ver si murió un miércoles, un jueves, un viernes, tiene mucho que ver. Porque dice la Biblia que las pequeñas cosas, las pequeñas zorras, corrompen. Y hermano, ¿sabe por qué Satanás ha introducido esas heresías? Y yo siempre digo, y estoy totalmente en desacuerdo con los seminarios de cualquiera denominación que enseñan muchas cosas buenas, yo las acepto. También soy un buen estudiante de seminario. Me he formado en un seminario. Pero se enseña homilética, hermenéutica, teología, escatología, psicología pastoral, la historia de la iglesia, pero lo que no se enseña, y cuando se enseña mal, se habla poco de sectas y heresías.
Y una de las heresías que la iglesia evangélica está cometiendo es tener un árbol de Navidad el 24 de diciembre armado y algunas veces en el altar de la iglesia. Eso es heresía. Heresía es en la Semana Santa, en el mes de abril, la iglesia, los cristianos, entre comillas algunos, adorar al conejo de la Pascua, cuando el conejo no tiene nada que ver con el Cristo resucitado. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, amados hermanos. Pero en esta noche vamos a orar a Dios. Pone cámara llore ve calabagán. ¿Cuántas ataduras hay? Que yo repito, yo no estoy aquí como juez, Dios me libre de eso, el único juez es Jesús. Porque yo también tenía 3 árboles en mi casa. No lo sabía. Cuando entendimos esto, la revelación, cuando yo fui, hermano, a la Biblioteca Nacional de mi país, mi familia, como ya le digo, era toda descendiente masón. Y yo comencé a estudiar los libros de la iniciación masónica. Me dio un frío en el estómago. Me dio un frío en el estómago. El primer pacto, el primer compromiso que los masones hacen es en el altar del árbol genealógico. Y allí hacen un compromiso con Satanás. El segundo pacto que hacen los masones es el bautismo masónico. El tercer pacto es rendir culto al gran constructor que la masonería adora. Ahora, para algunos la masonería no es más que una filosofía. Algunos pastores que son defensores de la masonería es porque ellos son masones. Le digo más, muchas de las iglesias tradicionales ortodoxas arcaicas, como es el caso de la iglesia bautista tradicional, fue fundada sobre la masonería. ¿Sabía eso usted? Si no, usted, yo lo invito a ir. Acá en Mendoza hay primera iglesia bautista, debe estar lleno de símbolo masón. Y si no, me juego la cabeza. Si no hay un símbolo masón, yo me corto la cabeza. Me corto la cabeza. Me hago cortar la cabeza. Si no hay en esa iglesia símbolos masones, debe de haber hasta en los bancos aquellos largos arcaicos. Por decir un nombre, un montón de religiones cristianas, evangélicas, protestantes, fueron fundadas bajo la masonería. Que Dios nos ayude. Cuando yo comencé a estudiar en mi país el tema de la masonería, mire, me dio, yo no sé lo que me dio, pero la mayoría de los líderes eclesiásticos de mi país, no solo de mi país, sino que en muchas partes del mundo, eran todos masones. Todos masones, comprometidos. Y yo me pregunto, nosotros a veces decimos, si viene un macumbero a la iglesia y se convierte, es una bendición, un hechicero, un brujo, un satanista. Pero muchas veces me ha tocado ministrar en muchos lugares y he tenido que ministrar en lugares donde hay símbolos masónicos. He ido en iglesia donde he tenido que ministrar, hermano, y el Espíritu de Dios me ha dicho, dile al pastor que saque el púlpito de la iglesia. Hemos sacado los púlpitos, hemos sacado las alfombras, y el Espíritu Santo le dice que le traigan un pico y vamos a escarbar. Y comenzamos a escarbar la iglesia, y debajo de los altares, símbolos masónicos, en los rincones de la iglesia, símbolos masónicos. Y estamos hablando de iglesia evangélica, no estoy hablando de iglesia católica, Cuando hay un espíritu de adulterio que predomina dentro de una iglesia evangélica. Cuando hay un espíritu de adulterio que predomina dentro de la iglesia evangélica. Y hay un espíritu que todo lo que es pastor que viene así parece que hay una maldición que cae en adulterio. ¿Por qué será?
Se lo voy a decir, alguien que es masón hizo un pacto con Satanás. Alguien que es masón trajo el espermatozoide de un hombre. Pastor, ¿qué está diciendo? Si se lo voy a ver en crudo para que usted lo entienda. Y trajo en un paño blanco de seda la sangre seca del último día de la menstruación de una mujer. Se lo voy a decir lo que es eso. Espíritu de Jezabel y de acá que predominan dentro de la iglesia. Eso es árbol de Navidad. Cuando yo escucho que un pastor, un hombre de una X denominación cayó en adulterio, yo digo, ahí hay pacto masónico. Ahí hay un espíritu de Jezabel y de acá. Son Naramaturi y Vicanda. Y tenemos que permitirle al Espíritu Santo que Dios comience a revelar las cosas ocultas que están dentro de la iglesia. Tenemos que decirle al Espíritu de Dios, Señor, comienza a desmascarar a los demonios que están ocultos dentro de las iglesias. Uno de los propósitos de la masonería es infiltrar hechicería dentro de la iglesia. Lo he visto con mis propios ojos, ir a iglesias a dominar y ver las hechiceras dentro de las iglesias. Los hechiceros dentro de la iglesia. Pastor, hechicero. Sí, hechicero, querido. Hechicería dentro de la iglesia. El diablo quiere gobernar la iglesia a través de la masonería. Y una de las cosas que le está usando es el árbol de Navidad. Uno de los espíritus, y con esto termino, uno de los propósitos de la logia masónica azul. La mayoría de los masones que están en la logia azul y en la logia roja, por lo general son veterinarios, mire. La mayoría son veterinarios. Y estos veterinarios son sacerdotes satánicos. Y estos hombres que son masones, hombres y mujeres, las hijas de Osiris, las hijas del Oriente, ¿saben lo que hacen? Trabajan con los animales. ¿Y saben lo que hacen? Satanás se ha propuesto, hay un plan diabólico, y Satanás quiere introducirse dentro de las iglesias. El diablo sabe que para entrar dentro de la casa de un ministro de Dios no le es fácil, pero él ha inventado un sistema, y muchas veces, a través de los animales, de perros, de gatos, de pájaros, que son dados de gracia, donados para los ministros. Estos hombres que son masones, que son de la masonería, de la logia roja y de la logia azul, y que son hombres que tienen poderes psíquicos del diablo, hacen viajes astrales a través de los perros, de los gatos, y ven todo lo que pasa dentro de la casa. Es lo fuerte. Pero si hay algo que yo le doy gracias a Dios, es que Dios está levantando ministerios hoy en el mundo entero, que le están diciendo no a la masonería, que están poniendo al descubierto el espíritu satánico maquiavélico que hay detrás de la masonería, que Dios está levantando hombres y mujeres con una autoridad y una revelación del Espíritu Santo, porque el propósito de Satanás es esclavizar. Juan 10:10 dice que el diablo vino para matar, robar y destruir, pero el Hijo del Hombre vino para deshacer las obras del diablo. Cristo nos hizo libres y de una vez y para siempre. No tenemos que adorar imagen ni de perro, ni de gato, ni de gallina. Cuando mi mamá, que era satanista, mañana usted va a escuchar parte de lo que era mi mamá. Cuando Dios me mandó a orar por mi madre, que era satanista, 38 legiones de demonios incorporaba a ella. No uno, 38 legiones de demonios. Eso es fuerte.
Mi madre era sacerdotisa de Satanás. Era una de las hijas de Osiris. Ella comandaba los poderes del diablo en la tierra. Para tener poder del diablo, poder del diablo, poder de las tinieblas, sacrificó a uno de sus hijos en un altar satánico. Se cortaba la sangre de sus venas y le daba a beber al diablo. Cuando Dios me mandó a orar por ella, Dios me dijo, tiene 38 legiones de demonios. Nunca en mi vida había visto tanta manifestación diabólica. Cuando el último espíritu salió de la vida de mi madre, todos los animales que estaban alrededor de mi casa, perro, gato, gallina, vaca, todos se endemoniaron, todos. Y yo me asusté. Dios mío, dije yo, ¿qué es esto? Sabía que en la Biblia hablaba del demonio garadeno que salió y se metió a los chanchos, pero nunca había visto un demonio en una gallina, en un perro, en un gato, en una vaca, en un caballo. El Espíritu de Dios me dice, mi siervo, ve y colócate en la puerta. Y pasaba un caballo endemoniado. Y yo le digo, Señor, ¿cómo oro por un animal? Yo sé orar por un hombre, pero por un animal, ¿cómo hago por orar? El Señor me dijo, tienes que orar así, de esta manera. Dile, Satanás, ese animal es creación de Dios. Por lo tanto, suéltalo. O sea que me vi orando por caballos endemoniados, por perros endemoniados, por vacas endemoniadas.